Un chupa chup para cada hija. Ah, pues estupendo, muchas gracias. Y para que sea muy dulce. ¡Wow! gracias. ¡Qué gusto! ¿Es este dulce? ¡Qué guapo es! Gracias, de verdad. Arréglenos un poquito algo, por favor, Pues que los estoy a ver si autónomos me- estamos muy mal. A ver si os arregláis entre vosotros. ¿Sabes que en el acuerdo que tenemos con Ciudadanos tenemos un paquete de medidas con los autónomos muy potente? A ver, hombre, a ver. Para... Nuestro voto lo tenéis, pero por favor, arreglaros. ¿Sabes lo que hacéis? Sí, sí, no, yo quiero entenderme con Iglesias. Además, yo quiero que seas presidente de gobierno. Gracias, cariño, Es muy gracias. guapo. Bueno, pues lo acaban de ver, así han recibido las placeras de A Coruña a Pedro Sánchez esta mañana, muy buen rollo y algunas confesiones. Mirando, ¿no? Decís todos una cosa y la contraria. El líder de los socialistas ha visitado Galicia con la intención de explicar a la militancia su pacto con Ciudadanos, aunque como acabamos de ver hay gente que también le pide un acuerdo con Pablo Iglesias. Podría haber habido una agenda oculta que le habría llevado a entrevistarse con Martiño Noriega y con Xulio Ferreiro. Trataremos de darles todas las claves esta noche. Estamos en Vía V, es jueves y a veces la política se convierte en un juego de niños. Piedra, papel, tijera. 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 Piedra, papel, Bueno, pues enseguida vamos a desvelar las claves de ese juego que a lo mejor los más perspicaces ya habían detectado y que tienen que ver con una simbología que utilizan las diferentes facciones de Podemos. Será en el transcurso del programa de esta noche, pero en esta primera parte queríamos detenernos en un asunto que nos ha ocupado mucho en las últimas horas a raíz de una decisión que tomaba la Universidad de Barcelona de suprimir un máster en homeopatía. Una decisión que antes tomaron otras universidades, aunque enseguida vamos a saber en el programa de esta noche que no ha sucedido lo mismo en el caso de la Universidad de Santiago de Compostela. Una cuestión controvertida que provoca ríos de comentarios en las redes sociales, este otro universo paralelo en el que últimamente nos movemos y que hoy queremos poner en su justa medida con dos personas que creemos nos van a ayudar a comprender exactamente de qué estamos hablando. Una pseudociencia, una anticiencia, como hoy se comentaba también por parte de personas que a veces nos ayudan a desentrañar asuntos como estos. Nos acompañan una noche más Manuel Herrador. Muy buenas noches. Buenas noches. Miembro del Círculo del Escéptico, recordamos ingeniero científico y muy preocupado por este tipo de prácticas que a veces se meten en nuestras vidas y que provocan confusión y gastos innecesarios. Así que vamos a hablar mucho de homeopatía y lo vamos a hacer también con Manuel Castro, médico preventivista. Muy buenas noches también. Muy buenas noches, encantado. Empiezo por la pregunta evidente. ¿Qué es la homeopatía? Pues la homeopatía es una técnica, bueno, es una pseudociencia, vamos a decirlo claramente, que hace 200 años creó un señor, Samuel Hahnemann, que hoy está muy de moda porque todo el mundo repite su nombre constantemente, que planteó a partir de la tesis de que lo similar curaba lo similar, haciendo falsas analogías con que los medicamentos que provocaban demasiados determinados síntomas en los pacientes sanos, seguro que los curaban los pacientes enfermos. Esto empezó a mirarlo con la quina. La quina ya se utilizaba en aquella época para tratar las fiebres y el paludismo. Se tomó una dosis de quina. Hay que decir en su favor que era uno de los inicios de las experimentaciones y tal. Claro. No era el primero, pero bueno. Se tomó sus dosis de quina y tuvo una serie de efectos secundarios. Bueno, él los relata así y algunos de ellos le parecieron muy parecidos con los del paludismo. Con los síntomas que provocaba la enfermedad. Pero claro, la otra tesis, que como las dosis que tomaba eran tóxicas, era la corteza de quina, que tenía muchos más alcaloides y demás, la otra tesis de la homeopatía es que las dosis infinitesimales, las diluciones. Las famosas diluciones. Las famosas diluciones. Y entonces ahí ya es donde perdemos todo el control sobre lo humano y lo divino. La pregunta, Manuel, es, bueno, ¿podemos entender ese momento inicial, el momento de la protociencia, digamos, cuando todo esto estaba empezando a desarrollarse, cuando el método científico estaba todavía en pañales? La pregunta es, ¿cómo es posible que 2 siglos después, más de 2 siglos después,
mientras estamos a punto de llegar a Marte, bueno, seguimos hablando de homeopatía y no solamente de eso, de un gran negocio que vamos a tener ocasión de poner en cifras. ¿Por qué? ¿De qué está bebiendo en estos momentos la homeopatía? Pues la verdad es que la pregunta es procedente, pero creo que ya hemos hablado de estas cosas en la otra ocasión. Al final se mete en el mismo saco con esta necesidad que tiene la gente, parece, de creer en algo que pues, no siempre está justificado, pero da una sensación de control y después, pues, como ya dicen algunos autores, como el doctor Enns, por ejemplo, que es que la homeopatía también es una terapia que se presta mucho al placebo. Es decir, es agradable, porque las pastillas son agradables, no produce efectos secundarios, eso es cierto, porque tampoco produce efectos primarios, que sencillamente no produce efectos. Está asociada además con un tipo de terapeuta que valora muchísimo el tiempo que pasa con el paciente. Eso hay que decirlo, que ya desde el principio, desde Hahnemann, pues ya quería tomar historias muy sólidas y conversaciones con el paciente, y eso se agradece muchísimo. O sea, que hacen una parte casi de psicoterapia, digamos. La hacen. Y después que la homeopatía, al final, los grandes resultados aparentes que tiene siempre son sobre enfermedades sencillas, enfermedades que desaparecen por sí mismas. La gente lo dice, no, yo no voy al homeópata para una cosa seria, claro. Yo voy para un catarro, yo voy para un dolor de rodilla, y, bueno, claro, pues cosas que después se acaban curando solas. Claro. Bueno, pues vamos a entrar en detalles y también en esas parcelas. ¿A qué se dedica la homeopatía? ¿Con qué se atreve? ¿Con qué no se atreve? Si se mete en territorios, la otra vez hablábamos de gente que ya se mete en otro tipo de territorios, que hablan de curar el cáncer con lechugas y cosas de este estilo. A ver exactamente cuál es el ámbito en el que está creciendo o en el que se desarrolla la homeopatía. Pablo Carballo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir, bueno, pues hilvanando esta conversación con información, como siempre procuramos hacer. Te voy a trasladar la misma pregunta que le hacía a nuestros invitados. ¿Qué es la homeopatía? A la que seguro que recurren algunos de nuestros espectadores. Bueno, pues ya nos lo han avanzado un poco, ¿no? 200 años de historia de esos postulados que parten de esa premisa, ¿eh? Lo similar cura lo similar. Esa es la frase un poco que lo puede resumir. La ley de similitud, ley de semejantes, con un alemán, Hahnemann, ahí en la historia, en 1794. Y bueno, la teoría de que si algo te provoca una enfermedad estando sano, te ayuda a curarlo estando enfermo. Esa es la tesis inicial. Ese señor que ven ahí es Hahnemann, y en 1794 es cuando por primera vez, en un informe que llevaba por título Indicaciones del empleo homeopático de medicinas en la práctica ordinaria, así parece un poco engorroso, incluye ese término, el de homeopatía, por primera vez en la historia. Estamos a finales del siglo XVIII. ¿Cómo se preparan esos medicamentos a los que hacemos referencia? Bueno, pues a partir de productos de origen vegetal, animal, mineral u orgánico se obtiene lo que se denomina la sustancia original o tintura madre, para ponerlo en lenguaje técnico. Se diluye de forma reiterada una y otra vez en agua o alcohol. ¿Quieren saber cómo? Pues ahí lo tienen en menos de un minuto. Partimos de una solución generalmente hidroalcohólica, es decir, una mezcla de agua y alcohol en la que hemos introducido una sustancia, generalmente un vegetal. A partir de ahí preparamos una serie de frascos, digamos limpios, ordenados, en los que hemos introducido un diluyente. Con una micropipeta extraemos una parte de la tintura madre o principio activo y lo introducimos en el primer frasco. Hemos desconcentrado la tintura madre en una proporción 100 de alcohol. Cuando lo agitamos es cuando le denominamos 1CH o 1 centesimal hahnemanniano, y ya le llamamos dilución. A partir de esa 1CH volvemos a coger una parte proporcional y la volvemos a diluir en un segundo frasco en el que también hemos introducido 100 partes de alcohol. Volvemos a agitar y obtenemos la 2CH, y así sucesivamente. Bueno, ayer, por cierto, la mayor multinacional que comercializa este tipo de productos homeopáticos en el mundo, Boiron, entre ellos el que tienes ahí en la mano, compareció para denunciar una campaña contra los productos homeopáticos en España. Lo hacía su responsable, directora general delegada, Valérie Ponsot. Yo no sé si acabó arreglando el problema o estropeándolo todavía un poquito más. Vamos a escuchar enseguida a Valérie, pero es que quería comentar el vídeo que acabamos de ver, porque lo estábamos diciendo, o sea, lo explica con una jerga aparentemente científica, que una persona que esté muy al margen, muy fuera del método científico, le puede parecer, pues mira qué señores más serios, están en un laboratorio con unas pipetas ahí. Yo no sé si esto forma parte también
de cómo se presentan ellos, de la explicación de por qué hay tanta gente que compra esta materia. Efectivamente, y mucha gente yo creo que no está convencida, no sabe bien lo que significa 12CH, porque eso que acaba de hacer esa persona, de coger una gotita de tintura madre y echarla 99 gotas, después agitarlo y decir esto es un 12CH, después vuelves a coger una gotita y echarla otra 99. A partir de 12CH no hay molécula alguna, pero no es que sea poco lo que hay, no hay molécula alguna, y la farmacopea homeopática utiliza concentraciones de 30, 60, 100 CH con una facilidad pasmosa. Un gran negocio, quiero decir, al final el coste es absoluto, o sea, es el retorno, digamos, porque la inversión... Pero eso se ve en sus cuentas de resultados, porque cuando ponen la pasta que dedican a investigación, mientras que una farmacéutica normal está entre el 12, el 15, el 20%, ellos tienen el 1%, y no se cortan tampoco en decirlo, ¿eh? Claro. Decía, jerga científica, aparentemente científica, ¿no, Manuel? Pues sí, aparentemente científica. Hombre, la verdad es que lo que está hablando de diluciones y de concentraciones, estamos hablando de términos físicos que se entienden. Ahora, lo divertido es que él es el concepto completamente acientífico de lo que está haciendo. Pero es que esto mismo que está haciendo de coger la dilución, una gotita, le divides en 100, otra gotita, le divides en 100, hasta que al final, pues... Y lo dicen, y además me alegro de que hayáis sacado a un homeópata preparando su dilución, porque a veces cuentas estas cosas y piensan que estás de broma. La gente dice la homeopatía, y dicen, la homeopatía sí es la medicina esa con plantas, ¿no? Dices, no, claro. Lo que hacen, y se lo explicas, cogen una gotita y la diluyen, y al final, de lo que queda al final, cogen una gotita y se la ponen a una pastilla de azúcar. Y se te quedan así mirando y dicen, no puede ser. Claro, porque la gente, yo creo que lo que dices tú es una de las claves, ¿no? Yo creo que tiende a mezclar un poco todas estas medicinas, no yo voy a llamarle medicinas, estas prácticas paralelas, que es cierto que en España han experimentado un pequeño boom en los últimos años. Yo creo que tienden a mezclar unas cosas con otras, no sé si tenéis esa impresión vosotros. Que no se sabe exactamente qué es la homeopatía, qué es la fitoterapia. Exactamente, sí, ¿no? Sí. Y ellos también están medio interesados en no aclarar mucho el tema. Además lo hacen y lo explotan. Incluso se ven en días un poco críticos como el de ayer, cuáles son los mensajes que van mandando es la homeopatía es segura, es natural y no produce efectos secundarios. Bueno, ¿y funciona? No, la homeopatía es segura, es natural y no produce efectos secundarios. Y se cierran eso porque no... Vamos a hablar enseguida del método científico, de qué controles, digamos, soporta un medicamento para que llegue a ser suministrado a los pacientes, que es la clave de lo que estamos hablando, porque todo esto, supongo que alguien se habrá preocupado de aplicar el método científico, a ver qué ha pasado. Decíamos, rueda de prensa de la segunda, comentábamos antes, en el organigrama de una de las grandes multinacionales de la homeopatía, que decide venir a España porque detectan que aquí algo está pasando, que esto de la homeopatía a lo mejor empezamos a no creérnoslo. Sí, bueno, que había precedentes de una campaña, decía, contra este tipo de productos. No lo pasó muy bien en la rueda de prensa, primero porque no fue capaz de explicar cómo funcionan sus propios productos, luego porque le preguntaban en varias ocasiones por las cifras que daba y no sabía de dónde las había sacado, haciendo, bueno, alusión a los periodistas de vosotros ya sabréis buscarlas. En concreto, bueno, una cifra tan llamativa como era el porcentaje de personas que 33, recurrían a la homeopatía en España. ¿De dónde salió ese dato? Bueno, lo sabréis vosotros, no lo sabía la fuente. Lo que sí nos hemos dado cuenta, buscando información y escuchando sobre este caso, es que no hay un término medio, que ninguna de las dos partes reconoce un mínimo de la otra. Vamos a ver varios testimonios de gente que defiende la homeopatía y gente que, bueno, considera que es un fraude. Cuando la ciencia intenta aplicar los protocolos de fármacos a los remedios homeopáticos, ahí es donde no cuadra. Entonces la comunidad científica suelen no apoyar la homeopatía porque no se sabe cómo funciona a ciencia cierta. Pero eso no quiere decir que no funcione. El que no entendamos no quiere decir que no funcione. El principal peligro puede ser que una persona deje de tomar la medicina que realmente le puede ayudar por desviarse hacia otras prácticas, ¿no? Todo lo que aparece en la literatura científica indica que los supuestos efectos de la homeopatía son indistinguibles de los que produciría el efecto placebo. Existen muchísimas evidencias disponibles hablando de que la homeopatía definitivamente no es placebo, y esta es la postura de Boiron, pero también de muchos científicos, que incluyen incluso a un premio Nobel como Luc Montagnier, que hablan a favor de la homeopatía. Y el hecho de que existen estas evidencias es parte de lo que justifica que en sistemas sanitarios como el francés, el de Gran Bretaña, Alemania y próximamente Suiza, incluyan en sus prestaciones sanitarias los medicamentos homeopáticos. No estamos en el terreno científico, estamos en el terreno más mágico, estamos en el terreno de la credibilidad y de la fe.
Bueno, pues los dos puntos de vista, o el único punto de vista en realidad, el de la ciencia y el de la otra parte. ¿Qué tenemos que comentar de esto? No se sabe cómo funciona, dicen los homeópatas. No es la primera vez que lo dice el Boirón, que ellos no saben cómo funcionan los fármacos, pero que funcionan. Bueno, yo no sacaría, desde luego, al segundo de una casa farmacéutica, sea Boirón o cualquier otro, diciendo que no sabe cómo funcionan sus fármacos. Yo creo que se han tirado un tiro en el pie, en el sentido más clásico de la palabra. En cuanto al método científico, es que, bueno, podemos analizar las cosas bien por el método científico, bien podemos asumir que hay magia. Entonces asumimos que hay magia, ese es otro juego y ahí no pasa nada y tal. ¿Cuáles son los controles a los que se somete una sustancia para determinar y decidir que funciona como medicamento para la dolencia que sea? Aparte de ver su síntesis, su síntesis química puede ser similar a un compuesto similar que hay, o puede ser de reciente innovación. De todas formas, hay una parte de ensayos que se hacen primero en animales, después se pasa a humanos, se prueban dosis pequeñas en humanos a ver sus efectos, si es que tiene algunos, se buscan dosis terapéuticas en humanos que estén afectados por el problema que pretende tratar el medicamento, y después hacen ensayos clínicos. Randomizados y a doble ciego. Y el que se busca, ya el contrario, con el que se compara, ya no es con el placebo, porque eso ya está mal visto en medicina ahora. Se compara con el mejor tratamiento que hay hasta la fecha. Es decir, los tratamientos contra placebo los hacen los homeópatas, que me parece bien. Pero en medicina está mal visto hacer un tratamiento. Se hace un tratamiento para ver si es eficaz contra el mejor tratamiento disponible hasta el momento. Eso es lo que tiene que ¿Se han hecho ensayos, se ha aplicado el método científico a medicamentos homeopáticos para ver qué pasaba con ellos? Tienen un grave problema porque ahí, si bien su cuerpo de conocimientos les dice que no se puede aplicar ensayos científicos, y lo dicen, quiero decir, ensayos clínicos a la homeopatía porque funciona de otra forma, ellos no reconocen enfermedades, reconocen conjuntos de síntomas y la persona es cada una y tal. No reconocen enfermedades. Ellos. No, la homeopatía clásica, para la homeopatía clásica no hay enfermedades, hay enfermos. Bueno, esto se puede decir también en medicina, pero nosotros tenemos unos cuantos casos clínicos. Otra cosa es que cada enfermo con la misma enfermedad curse de una manera diferente. Pero no, para la homeopatía clásica no hay enfermedades, hay enfermos. Y entonces ellos tienen un grave problema a la hora de hacer ensayos clínicos. Sin embargo, una vez y otra, en las revistas, bueno, habitualmente en las revistas sobre medicina alternativa, intentan hacer sus ensayos clínicos, algo de ciego, tal, que después, cuando se hacen los metaanálisis, resulta que la mitad de ellos tienen que ser desechados porque la calidad de la metodología de la investigación es un poco... Uno de los riesgos, apuntaba en los testimonios que nos proporcionaba Pablo, en principio no tiene efectos secundarios, porque claro, estábamos hablando poco más que de glucosa, que es lo que acabas ingiriendo, pero hay un riesgo que es prescindir de otras prescripciones facultativas en favor de la homeopatía, ¿no, Manuel? Por supuesto, es lo que tienen en común con casi todas las pseudoterapias, y además pues se conocen casos trágicos, algunos pues han salido en prensa también últimamente no relacionados con la homeopatía, pero estaban hablando hace poco del niño Ezequiel en Canadá, vuelve a salir el tema de Mario Rodríguez aquí en España, que afortunadamente va a volver a juicio, pero recuérdanos este caso. Mario Rodríguez era un enfermo ¿qué era lo que tenía exactamente? Tenía una leucemia, y abandonó el tratamiento para aplicar, pues como ya le habían dicho que la quimioterapia iba a ser muy agresiva, y se puso en contacto con un terapeuta de ortomolecular. ¿Ortomolecular? Sí, lo inundó a vitaminas, y 6 meses después pues pasó lo peor, y encima pues estamos hablando además de un chaval que estaba estudiando físicas, o sea, de una persona con su cultura. Con recursos como para darse cuenta de que... Sí, pero que ante una situación pues tan extrema como es un cáncer, nunca sabes cómo se va a reaccionar. La responsabilidad nunca es de la persona que toma esa decisión en una situación desesperada, que supongo que todo el mundo tiene derecho a buscar los recursos que pueda, ¿no? Entonces su padre le planteó una demanda contra el terapeuta, en su momento se estimó, pero ahora se ha vuelto a abrir la causa, y bueno, pues a ver cómo prospera. Además, Julián Rodríguez Giner, que es un tío impresionante, no solamente está hablando de su hijo, sino que ha constituido una asociación, la Asociación para Proteger a los Enfermos de las Terapias Pseudocientíficas, para evitar que sucedan estos casos en el futuro. Se está moviendo muchísimo, está muy activo pues, en Valencia, sobre todo, por ejemplo, ahora mismo, pues algo parecido a lo que sucede en la USC, está haciendo presión desde antes en Valencia, y bueno, pues esperemos que prospere. Pero bueno, volviendo a lo de antes, sí que parece que está comprobado que, salvo que uno sea intolerante a la lactosa, o algunos casos, sobre todo, hay una base de datos bastante asustante sobre efectos en pediatría.
porque, claro, estamos hablando de niños en los que todavía no se ha manifestado una intolerancia porque son muy pequeñitos, o algún componente que, concretamente en la 6CH, pues a lo mejor no, pero en potencias inferiores, como dicen en 3D, 4D, tiene un componente que le produce alergia al niño y no se sabe, y además es una de las cosas más graves casi de estos medicamentos, ¿vale? No tendrá nada, pero es que no entendemos lo que tiene, le cambian los nombres a las cosas. Y entonces en los niños, pues entre esos problemas que pueden tener metabolizando lactosa o glucosa, y los problemas que les puede generar cada uno de los componentes, pues ha habido situaciones trágicas y muertes. Otro argumento que también es recurrente, la relación que tiene la sanidad pública francesa con la homeopatía. Se hablaba también por parte de un representante de este laboratorio de Alemania y de Gran Bretaña. No, de Gran Bretaña y de Suiza, creo recordar, como diciendo que Suiza lo va a incorporar ahora en el catálogo de la sanidad pública. Se recurre mucho a eso, como decir, mira, si esto es serio, que la sanidad pública francesa, bueno, pues lo prescribe. Son sistemas de salud completamente diferentes. Quiero decir, ninguno de ellos, salvo el Reino Unido, tiene un sistema nacional de salud parecido al nuestro y tal. Ellos son más bien tipo de seguridad social, de mutuas. Entonces, sí, ellos, pero incluso en Francia, que quizás sea la reina europea de la homeopatía junto con Alemania, no reembolsan todos los solo determinados productos homeopáticos los reembolsan, no lo sé. Supongo que también hay la historia y la cultura y la tradición de tener laboratorios propios patrios. Pero yo no sé si os consta que hay debates en estos países también sobre el respaldo de la comunidad científica o el respaldo de la sanidad, no de la comunidad científica, de la sanidad pública, que de alguna manera representa la ciencia oficial, digamos, a este tipo de tratamientos. En Inglaterra se ha vuelto a sacar de la sanidad pública. Inglaterra tenía, bueno, sigue teniendo todavía 4 hospitales homeopáticos y se ha sacado de la sanidad pública una porque, evidentemente, alguien ha hecho cuentas y dijo, mira, esto, quiero decir, vale si lo dejamos como caramelos, pero estos son 4 millones de euros en la sanidad, que esto no está haciendo nada. Es decir, todo el mundo más o menos puede reconocer que no hace nada, pero, claro, estoy seguro que en Alemania cuando va al médico nadie le da su homeopatía, es decir, le trata su artritis, lo que sea, y después le da, además, la glucosa. Continuamos, Pablo. Sí, bueno, vamos a preguntarnos por la propia situación legal de todos estos productos, porque hay casi 20.000 que se comercializan ahora mismo en España, 20.000 diferentes relacionados precisamente con la homeopatía. Y el propio gobierno, el actual, trató de regularizarlo a final del 2013. Era Ana Mato, entonces ministra, y anunció un proceso de regularización, una orden ministerial que luego acabó encallando. Señora ministra, quería preguntarle por qué ahora mismo se va a hacer esa regulación con esos productos homeopáticos y si van a pasar los mismos controles de eficacia y seguridad que los medicamentos convencionales y cuánto iba a recaudar el Estado con ello. Se trata de adecuar los medicamentos homeopáticos pues, a las directivas europeas, ¿no?, como corresponde, y además garantizar así la información a los pacientes o los usuarios de los mismos, de manera que damos una mayor garantía de seguridad para ellos. Todo lo que estamos haciendo es trabajar para garantizar la seguridad de los pacientes. Bueno, decía Ana Mato que era cumplir una directiva europea, de la que tampoco... Sí, hablar de regular, que este es otro debate. Yo no sé si creéis que, bueno, que esté regulado ese mercado que existe, hasta cierto punto a lo mejor está bien. No sé cómo lo veis. Hay legislación sobre esto. La legislación fundamental sobre medicamentos homeopáticos establecía 2 vías. Una de ellas, que era para medicamentos con indicación, el envase, con una indicación sanitaria, que tendrían que pasar todos y absolutamente todos los controles que iban a pasar, y la bibliografía y las pruebas, los medicamentos convencionales. Claro. Y había otro procedimiento abreviado que era para medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica, que tendrían que llevar en la solapa. Ese era el proyecto inicial, y ese sí, van a ir los 12.000. Pero al final se ha parado porque la reglamentación necesaria para sacar eso a la máquina se ha parado. Entonces, ahora mismo ves medicamento homeopático y en algunos sitios ves medicamento homeopático sin indicación terapéutica. Vosotros, como científicos, la simple utilización de la palabra medicamento, ¿qué os parece? Yo creo que habría que regularlos, pero de otra forma. Claro, quiero decir que la regulación a lo mejor es una reclamación necesaria para decir, no, es que esto se llama de otra manera, le vamos a llamar de otra forma, porque yo creo que la propia confusión viene del nombre. Sí, efectivamente. Es que una de las cosas que habría que hacer, que eso además fue uno de las partidas del movimiento de No Sin Evidencia y los suicidios homeopáticos, es fuera de las farmacias. O sea, yo no, hoy en día, en un país libre, democrático, yo no puedo impedir que nadie se compre o se tome lo que sea mientras no ponga en peligro la salud de los demás, pero lo que no puedes ir es a un sitio que todavía debe ser un templo de lo que, por lo menos de la eficiencia y de la honradez, como es una farmacia donde te estás fiando un farmacéutico que te está dispensando un producto, suponiendo que te va a curar,
y que te están dando algo que no sirve para nada. Entonces eso ya me sacude el sistema. Entonces regular sería poner en la etiqueta exactamente lo que tiene, sin claves ni códigos ni nada, y venderlas pues en un comercio, tranquilamente, junto al azúcar. Tenemos aquí 2 cajas de medicamento. Enseguida vamos a decir qué vamos a hacer con esto, porque vamos a hacer aquí una cosa que lo hacen con cierta frecuencia estos chicos para demostrar. Están tan comprometidos con la ciencia que están dispuestos a poner en riesgo su integridad física. Vamos a seguir, Pablo, porque hablábamos de cifras para que veamos que esto es un pingüe negocio que a mucha gente le está reportando beneficios. Sí, es, a ver, difícil llegar al consumo, a cuánto, a lo que, porque son siempre partes interesadas, hay que decirlo así, los que nos dan las cifras. Pero vamos a repasar algunas que son públicas, por ejemplo, de la Sociedad Española Médico-Farmacéutica de Terapias Emergentes. Habla de un 38% de españoles que consume o ha consumido alguna vez en su vida algún producto relacionado con lo que estamos hablando. 10.000 médicos, según esta sociedad, habrían prescrito en España en alguna ocasión, no en consultas públicas necesariamente, algún tipo de producto relacionado con la homeopatía, y 15.000 farmacéuticos de los 45.000 que existen en España también habrían recomendado o prescrito en alguna ocasión algún tipo de estos productos, de los homeopáticos. Esta es la relación de dolencias que acaban acudiendo a este tipo de productos. Dice esta asociación que un 44% de los que tienen dolores de garganta o afecciones respiratorias, un 34% de los que padecen estrés o ansiedad, es lo más demandado. Luego los problemas digestivos, las alergias, los dolores articulares o los problemas dermatológicos, los problemas de piel, por ejemplo. No se consume igual en toda España, de hecho en Galicia es de donde menos en el conjunto del país. En Navarra, más de la mitad de la población habría probado en alguna ocasión un producto homeopático. Le sigue Cataluña, 43%, y Aragón, el 40%. Fíjense en el otro lado de la tabla. En Cantabria estamos en el 22%, en Galicia en el 18% y cerraría Extremadura con un 17%. Bueno, pues nos vamos a quedar precisamente en Galicia porque existen este número de consultas que ven aquí sumadas. En total son 13, 5 en Vigo, donde existe la mayor parte de las clínicas, 4 consultas en A Coruña, 2 en Santiago y 1 en Pontevedra, otra en Lugo y otra en Ourense. Son las que forman parte de un colectivo que las engloba. Hablábamos de Boiron, de esa multinacional francesa, el gigante francés. Hablamos de un valor en bolsa de 1.360 millones de euros. Tiene filiales en 20 países, entre ellos el nuestro, pero distribuye en 59 en la actualidad. En 2015 facturó 607 millones de euros, de ellos 25 millones aquí, en nuestro país. Bueno, cifras, claro, que vamos a partir desde el principio. Hablabas de cómo era, Pablo, Sociedad Española Médico-Farmacéutica de Terapias Alternativas, ¿puede ser? Efectivamente. Claro, la fuente es esta, ¿no? Ayer en esa rueda de prensa, antes de ayer en la rueda de prensa de Boirón, cuando se le preguntaba, era incapaz de determinar de dónde venía esa fuente. Claro, probablemente si le preguntamos cómo está hecho esa encuesta es muy complicado. Lo del 38% de población que haya probado alguna vez producto homeopático, incluso sin saberlo, es muy probable. Claro, incluso sin saberlo. Pero, y en cuanto a los médicos, porque aquí estamos con uno de los problemas. A lo mejor no es esa cifra, pero hay... Sí que hay. Pero entre los 10.000 o 9.000 que dice el informe de Boirón de hace unos años y 10.000 que dicen ahora, y el informe de análisis de terapias naturales del Ministerio del 2011 sacaba otra contrastación, que era una tesis doctoral de principios del año 2000 que hablaba de 1.200. Año 2000. 1.200. Yo creo que, claro, ni 10.000 ni 1.200. Habrá un número en el medio, elevado de todas formas, pero bueno, son 160.000 médicos. Manuel, no tú eres médico. Cuando te encuentras con colegas... no me he encontrado con ninguno. No te encontraste con ninguno, porque hay muchos médicos homeópatas en estos momentos. Homeópatas yo creo que no, que se dediquen solo a homeopatía, pero sí que hay muchos que yo creo que de vez en cuando meten algún... ¿Pero por qué crees que lo hacen? ¿Por convicción o por turismo económico? Porque el placebo funciona. Para estas cosillas. Pero entonces lo que vamos a tener que investigar profundamente es el placebo. No, o sea. ya se ha investigado desde el principio de la historia. Paracelso conocía el placebo, Hipócrates conocía el placebo. Esto es complicado, depende de fenómenos culturales, depende de tu expectativa de tratamiento.
Pero los médicos homeópatas que solo juegan con eso, saben que solo pueden jugar sobre procesos muy autolimitados o sobre procesos que tienen una ida y vuelta, una historia natural de la enfermedad, de que ahora me duele, una temporadita, y tú vas al médico cuando más te duele. Lo más probable es que a partir de ahí te deje doler. Ya, pero Manuel Herrador, ¿tú crees que se lo creen? Que estas personas que hoy estamos viendo en esos laboratorios de Boirón, ¿se creen o realmente están participando en un fraude del que son conscientes? Eso es difícil. Hombre, aquí ya estoy presuponiendo la intencionalidad de las personas. Esto es una sensación mía. Yo creo que en Boirón, con la cantidad de tiempo que llevan haciendo esto, tienen que ser conscientes de que esto no tira. Homeópata para homeópata, pues lo sabrá que hayan tenido contacto con pacientes que en efecto vienen a la consulta y luego cuando vuelven otra vez se han curado, pues otros a los que no han funcionado, lo sabrá que dicen, bueno, para esto no, y entonces lo difiero, y esos pues igual sí se lo están creyendo hasta que algún día se lleven un disgusto o prefieran hacer caso a algo más racional y menos a sus sesgos. Y también hay que decir que hoy en día han encontrado otro filón, pues, que no sé tampoco si es indicación de que se vuelven más razonables o más cínicos algunos, que es lo que llaman la medicina integrativa. Que ya nos damos cuenta de que, en efecto, la homeopatía y otras terapias alternativas no sirven para las cosas serias. No voy a curar un cáncer con homeopatía, pero a alguien que tiene un cáncer, además, le damos los globulitos pues, para bajarle un poco las náuseas, para que se relaje, y entonces hacen unos estudios preciosos donde se demuestra eso. Y esta persona, después de haber pasado además por que está en quimioterapia y además tiene un tratamiento con homeopatía, pues parece que se siente un poco mejor que si no se lo hubieran dado. Claro. Como si te vas a dar un paseo por el parque, que a lo mejor también te puede hacer sentir mucho mejor. Literalmente, ha habido estudios de estos, por ejemplo, no concretamente con la homeopatía, pero había uno muy interesante con el Reiki, donde el resultado de aplicar Reiki era exactamente el mismo que tener un amigo que te está acompañando durante el proceso de quimioterapia. Igual, no había veíamos la lista de dolencias, digamos, de patologías más utilizadas con la homeopatía. Decíais, claro, que son dolencias que no son gravísimas, que casi nunca está comprometida la vida, pero yo no sé si a veces estas dolencias pueden ser síntomas de cosas más serias y que como consecuencia de recurrir a esa terapia pues no haya un diagnóstico cierto de lo que está pasando. Por supuesto, por supuesto. Se supone que son médicos homeópatas, aparte de tener su medio cerebro homeópata, supongo que también conservarán el suyo de la carrera, y entonces calculo que si un síntoma no va bien o algo no va bien, una tos persiste, supongo que le habrán hecho. Claro, porque a veces un síntoma concreto que puede ser banal, puede ser un síntoma de una cosa mucho más seria. Efectivamente. Continuamos, Pablo. Debo decir que a mí nunca un médico, pero en farmacias... ¿Te los han sugerido? Más de una vez, vamos. Sí, hombre, más de una vez. ¿Pero motu propio el farmacéutico? Sí, claro. Sí. Oye, me pasa esto. A mí 15.000 de las 45.000 farmacias me parece una cifra bajísima. Sí, ¿no? Yo creo pero que a ti te ha pasado, Manuel, porque me gustaría saber qué les dijiste. A mí es que me conocen. Ah, ya, vale. Bueno, decía que muchos acceden a través de farmacias o médicos, pero muchos también a través de Internet. Nos acercamos a la homeopatía a través de Internet. Hoy nos hemos preguntado qué hay ahí, ¿no? En ese cajón desastre. Y tenía ya a mi lado a Marina Kievagato y le he dicho, bueno, nos vamos a poner, y en el buscador universal, que es Google, vamos a introducir la palabra homeopatía y hacer un experimento, a ver qué nos vamos encontrando. Y esto nos salió. Empezamos por una búsqueda fácil. Escribimos en Google homeopatía y nos encontramos con 8.300.000 resultados. Cambiamos la búsqueda y nos fijamos en las sugerencias de Google: homeopatía general, homeopatía ansiedad, para dormir y hasta homeopatía para adelgazar. Buscamos este último. Descubrimos que podemos tomar un remedio homeopático para controlar el ansia del picoteo, otro para frenar el apetito feroz y un tercero para evitar comer entre horas. Si hacemos la búsqueda en Galicia, encontramos la Sociedad Gallega de Medicina Homeopática y los homeópatas de Galicia. Entramos en las páginas galegas y vemos como en la provincia de A Coruña hay 8 homeópatas registrados, otros 9 aparecen ubicados en la provincia de Pontevedra y en Lugo y Ourense, solo uno por provincia. ¿Puede realmente curar la homeopatía? Nosotros se lo preguntamos a Google y nos encontramos con resultados bastante sorprendentes, como este: milagros en la curación del cáncer. La homeopatía tiene remedio para casi todo, como el cáncer o el SIDA. Cura hasta los peligros de la radioactividad, los celos, la depresión, la impotencia o el descontrol sexual. Uno de mis maestros ya curó a su hermana de cáncer cuando él tenía solo 20 añitos. Le hizo una cura con unas plantas.
Cambiamos de motor de búsqueda y nos vamos a YouTube. El primer vídeo que nos encontramos cuando buscamos homeopatía es este, 320.000 visitas y 4.000 comentarios. Es del youtuber Dallas Review. Si te digo que la homeopatía es como coger una aspirina y disolverla en el mar y luego irte a la otra punta del planeta y coger un frasquito de mar y venderlo como aspirina, ¿cómo te quedas? Y hasta vacas que utilizan la homeopatía, aunque eso no es novedad. Aquí en Galicia se está recurriendo a esta técnica para lograr vacas más felices. Bueno, ahí veíamos alguna de las bromas recogidas en YouTube, cómo está la homeopatía. Dejadme añadir una más, porque es una de las favoritas. Más de 3 millones de veces compartido este vídeo que vamos a ver, bueno, donde habla en tono irónico, ¿no?, de lo que es la homeopatía. Vamos a verlo. He's stabilising. Now, does anybody know what sort of car hit him? Blue Fort Mondeo, apparently. Right, get me a bit of Blue Fort Mondeo, put it in water, shake it, dilute it, shake it again, dilute it again, do some more shaking, dilute it some more, and then put 3 drops on his tongue. If that doesn't cure him, I don't know what will. When someone comes in with a vague sense of unease, or a touch of the nerves, or even just more money than sense, he'll be there for them. Bottle of basically just water in one hand, and a huge invoice in the other. ¿Conocíais todo esto? Digo, tanto la parte de la parodia, que yo creo que a veces es la mejor forma de explicar qué está pasando con algo, como la otra, la parte grave de para qué vale esto de la homeopatía, según algunas páginas de internet. Sí, siempre hay algún escándalo que pone este tipo de cosas. La verdad es que, hombre, la mayor parte de ellos son bastante sensatos, por supuesto, pero yo he visto vacuna homeopática este invierno. Bueno, veíamos hoy, hay alguna cosa de estos días de vacuna contra la gripe, por ejemplo, homeopática. Ellos utilizan mucho un medicamento, no voy a decir el nombre para no hacerles publicidad, que dicen que lo pueden dar como prevención y como tratamiento de la gripe, no todos los años, pero de vez en cuando ves una cosa que se llama vacuna homeopática y yo ahí ya me supera todo, porque no tiene nada que ver con las vacunas. Mira, esto yo creo que vamos a empezar, todavía nos queda ver qué está pasando en Galicia, pero ¿qué hiciste hace un año, Manuel? Porque sé que hace un año... ¿O hace 2 años? En la campaña aprovechando la campaña de No Sin Evidencia, que era a propósito del proyecto de Anamato de legalizar los medicamentos homeopáticos, aprovechando esa campaña, pues unos cuantos amigos, entre los que estaba bien Manuel, nos decidimos suicidar ya en Santiago por la ciencia. Un suicidio homeopático. ¿Podemos repetirlo aquí? Sí, no hay problema. Siempre que tengamos agua para tu Hay agua, sí, no... No para diluirlo, pero... para tragarlo. Yo tampoco te quiero provocar una gastritis, una cosa de eso como consecuencia de esto. Bueno, este se llama Sedatif. Yo reconozco que no quiero quedar bien ahora con vosotros, pero en mi vida he tomado nada que tenga que ver con la homeopatía. Es del famoso laboratorio que estábamos hablando y... Es un sedante, un sedante para dormir. Bueno, esto es lo que decíamos, 6TH, ¿esto qué significaba? Vamos a recordarlo. 6TH, esto es coger una gotita de una gotita de la tintura madre, diluirlo en 99 gotitas de disolvente, agitar eso y después de ese nuevo preparado, coger otra gotita, agitarlo, echarlo 99 gotitas, agitarlo, así 6 veces. 6 veces. Es decir, 1 partido por 1 con 12 ceros. Bueno, esa es la dilución. esto os costó 15,90 euros, los dos supongo. Las 2 cajas 15,90, bueno, hay posología indicada. 2 comprimidos 3 veces al día, vía oral. No está mal, la posología. Bueno, vamos a ver cómo es. Aparentemente es idéntico que un medicamento, con el blister exactamente igual. Bueno, pues lo que te apetezca. Son 40, nada, pues nada. No te los tomes todos, por Dios, que ya me sabe mal, pero... Se va a tomar los 40. ¿Tú qué? Empezamos yo, sí. ¿No grabasteis el otro suicidio? Se grabó... Salió en alguna fotos, bajaron algunas cadenas a grabar algunos trozos. El problema de esto es que mientras si vais a seguir haciendo preguntas, esto empalaga una barbaridad. No, pues tomaros, no quiero que de verdad, o sea, lo vamos a dejar en... No, que si no después se dirán que... Efectivamente. Sí. Bueno, pues estamos asistiendo en directo a un suicidio homeopático. Manuel Herredor y Manuel Castro. Vamos a ver qué pasa con ellos. Es la primera vez que esto sucede en la televisión de Galicia. Mientras ellos siguen consumiendo medicamentos, vamos a ver qué ha pasado aquí en Galicia, porque hoy, como decíamos, tratábamos de averiguar si la Universidad de Santiago está impartiendo algún tipo de, de asignatura, de máster relacionado con la homeopatía. La excusa para hablar esta noche de este asunto tenía que ver con la supresión en la Universidad de Barcelona de esta especialidad. En Galicia las cosas no van por ahí. Vamos a verlo. Viviana Villaverde ha estado siguiendo la estela de este máster y también de la indignación que hace tiempo lleva causando en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Santiago.
La pseudociencia se ha colado en los últimos años en la formación de las universidades públicas en forma de máster o curso. El caso de Barcelona no es aislado. Hay ejemplos de norte a sur de nuestra geografía. Galicia no es una excepción. En la Universidad de Santiago se imparte la 9ª edición de un máster sobre medicina natural que incluye en el temario homeopatía, acupuntura y moxibustión. Un curso de 2 años de duración dirigido a licenciados en medicina o farmacia y que cuesta 4.000 euros. A pesar de formar parte de la oferta de la Facultad de Medicina Compostelana, pocos alumnos han oído hablar de él. No tengo ni idea, o sea, no he oído hablar nada de él. No tengo ni idea. ¿Habías oído hablar de él? No. No lo conozco muy bien, la verdad. Intentamos concertar una entrevista con el responsable del máster. Quedar con vostede para preguntarlle unhas cousas sobre o máster. Nos cierran la primera puerta. El profesor e investigador Román Pérez se niega a atendernos, pero también a darnos información sobre un curso que incluye una estancia de fin de semana en un balneario o obradoiros de acupuntura, de preparación de pomadas o de cocina natural. E alumnos matriculados, nos pode dicir cantos hai? La respuesta es no. Lo intentamos en el departamento al que pertenece esa formación. Quería hablar con el departamento de fisiología. Sí, de la universidad. Nadie responde al teléfono. La última opción, contactar con el decano de la Facultad de Medicina. Hola, hablo con el decano de Medicina de la Universidad de Santiago. Amablemente rechaza nuestra entrevista y nos remite al responsable del máster. El silencio alrededor de este curso evidencia unas tensiones internas que no son nuevas, pero que no habían salido a la luz. Diferencias que surgieron incluso en el seno del Departamento de Fisiología. El investigador Manuel Collado del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago es uno de los más críticos con la proliferación de estos cursos. La homeopatía se desarrolló hace siglos cuando no teníamos un conocimiento médico importante y se basaba en el principio de dar aquello que puede causar un síntoma parecido al del enfermo a partir de una dilución extrema que no contenga ningún principio, con lo cual es algo que no puede tener ningún efecto. Este prestigioso investigador dedicado a la lucha contra el cáncer y la reprogramación de las células madre critica convocatorias como el máster o como esta otra, un curso de verano en el balneario de Lugo denominado Oncología Integrativa, con el sello de la USC y avalado por la Consellería de Sanidade. Collado es uno de los firmantes de esta petición en la plataforma change.org dirigida al rector de la Universidad de Santiago para que se cancelen estos cursos. La enseñanza de terapias pseudocientíficas no puede tener cobijo en un sitio como una universidad. La universidad da un prestigio que este tipo de enseñanzas falsas no merece. Desde la USC nos confirman que cualquier docente de la universidad puede proponer uno de estos cursos, para lo que deben presentar una memoria que cumpla la normativa y que recoja un plan de autofinanciación. El Consejo de Gobierno es el responsable de aprobar estos máster propios de cada centro, al margen de las titulaciones oficiales avaladas por el Ministerio. Gonzalo Quiroga, muy buenas noches. Bueno, oigo un poquito bajo, a ver si mis compañeros me pueden subir aquí el volumen. Gonzalo Quiroga era director del máster de homeopatía de la Universidad de Barcelona, que acaba de ser cancelado por esta universidad. ¿Por qué? ¿Por qué cree que lo han cancelado? Pues las razones exactas aún no las sabemos bien, porque nos hemos enterado por la prensa. Lo que te puedo decir es que después de 21 años de colaboración con la Universidad de Barcelona, primero en forma de posgrado y después en forma de máster, dirigido exclusivamente, y quiero recalcarlo, a médicos y veterinarios, pues a entera satisfacción, porque la universidad hace encuestas internas con los alumnos, etcétera, pues bueno, sin habernos trasladado nunca ningún tipo de inquietud sobre algún tipo de controversia científica o de cualquier otro calibre, pues nos hemos enterado por la prensa de que estaba suprimido. Esas son las noticias y después, pues bueno, parece que se ha aducido controversia científica, que yo creo que hace 21 años seguramente habría las mismas controversias científicas que hay hoy día, y parece ser un mensaje oral, dice la prensa, del decano de la Facultad de Medicina, que en todo caso me parece una manera pintoresca de comunicar esa cancelación. De comunicar un informe, ¿no? Señor Quiroga, vamos un poquito al fondo del asunto. Estamos hablando esta noche aquí en Galicia de este tema. No sé si tuvo caso de escuchar el final de esta pieza, porque en la Universidad de Santiago de Compostela se mantiene un máster, en el que, entre otras cosas, se habla de homeopatía. Estamos esta noche compartiendo mesa con un médico y con un ingeniero que, cuestionan
lo que tiene que ver con la homeopatía. Así que explíqueme usted, ¿funciona la homeopatía? Hay dos vertientes. Una es la vertiente clínica y otra es la vertiente de estudios, ¿no? En la vertiente de estudios yo creo que, y nosotros estamos dispuestos a, en el foro que sea, presentar los estudios que hay, las evidencias científicas que hay, tanto a nivel de investigación básica in vitro como a nivel en animales como en personas, y los tenemos. Después podemos discutir si estos estudios son suficientes o insuficientes, pero estoy cansado, he hecho muchos debates últimamente, estoy cansado de oír, no hay ninguna evidencia científica, esto es falso. Esto es falso y está... Dígame, seguro que tiene... A ver, en todas las especialidades hay un estudio científico que es el gran referente que... Mira, dígame un estudio que... Hay metaanálisis, que son análisis de grandes estudios, en que hay unos 6 metaanálisis, hay uno desfavorable, publicado en la revista Lancet, y que se hizo mucha eco en la prensa, pero hay otros 5 que son más o menos, en mayor o menor medida, favorables a la homeopatía. O sea, estudios, a verlos, los hay. Ahora, otra cosa es que sean a lo mejor suficientes. Lo digo para intentar tender puentes y no estar siempre en esta dicotomía de no hay evidencias, sí hay evidencias. Esto me parece un poco ya cansino, digamos. Entonces, se trata de presentarlo en los foros adecuados, como hace poco estuvimos en la organización médico-colegial, pues colegiados a favor de la homeopatía presentando diferentes alegaciones y colegiados en contra, y eso me parece quizá los foros adecuados. Pero después hay otra vertiente clínica, la vertiente de los pacientes, que a mí me interesa especialmente. O sea, ¿qué se pretende suprimiendo un máster dirigido exclusivamente a médicos y veterinarios, donde los alumnos, por ejemplo, de ahora puedo decir que son especialistas en medicina familiar, en pediatría, en medicina interna, etcétera? ¿Dónde quedan los pacientes? ¿Qué se pretende con esto? Que la homeopatía, que es una realidad innegable, esto creo que no lo niega nadie, porque se habla de unos 15 millones en España que utilizan medicamentos homeopáticos. Entonces, si no les damos una formación rigurosa a los médicos, que es lo que queremos que traten a estos pacientes, ¿a dónde les va a llevar? A tratarse con gente que no esté formada, que haya hecho un cursito o alguna cosa así. No, hombre, claro, formada en homeopatía. Yo supongo que lo que discute la Universidad de Barcelona es que una universidad tenga que impartir precisamente ese máster. Pero vamos por partes. Decía 15 millones de personas en España que utilizan homeopatía. ¿En función de qué dice este dato? ¿Quién ha hecho este análisis? Bueno, lo puedes ver en la prensa, se dice, no tengo la fuente exacta, hubo una encuesta que se hizo ese conocimiento de la homeopatía por parte de la población, pero bueno, ponga que en vez de 15 sean 10 o ponga 8, es igual, si no se trata de querer ser mayoritarios. Yo creo que la homeopatía ha tenido y siempre tendrá su espacio, porque es una medicina humanista y atrae mucho a los pacientes y a los médicos también, pero no pretendemos que ni todos los pacientes ni todos los médicos utilicen homeopatía. Para nosotros es una herramienta más. Nosotros somos médicos y yo receto antibióticos y receto los medicamentos convencionales. Lo único que tenemos es una herramienta más, como tenemos herramientas de dietética, herramientas de ejercicios, etcétera, etcétera. Sí. Déjame hacer otra pregunta, porque estamos también escuchando a una persona que trabaja en el laboratorio Boirón, que reconocía abiertamente que no se sabe por qué funciona la homeopatía, aunque desde Boirón se cree que funciona. ¿Usted cree que no se sabe por qué funciona la homeopatía? ¿Que no han sido capaces en 2 siglos, en 3 siglos de explicarlo? El mecanismo exacto, porque después se oyen ahí, ayer estuve en un debate con un farmacólogo clínico, me estuvo explicando cómo no funciona la homeopatía, me hablaba de la memoria del agua y ese tipo de cosas, y yo digo, perdona, es que nosotros en el máster no enseñamos nada de esto, ¿qué me estás explicando? Porque nosotros no, hay teorías, hay maneras de ver, pero no se sabe el mecanismo exacto, evidente. Pues mira, yo creo que empezamos a saber cómo funcionan algunos medicamentos, por ejemplo, el Semion, que es un medicamento para la ansiedad, se empieza a saber cómo, a través de qué receptores funciona, pero no sabemos, pero es que en medicina convencional hay muchos medicamentos y muchos procedimientos que no sabemos el mecanismo exacto, y no por eso dejamos de utilizarlos, porque hay una evidencia clínica del día a día. Si tuviéramos que quitar todos los medicamentos y procedimientos que en medicina convencional no se saben el mecanismo exacto, no sé con cuántos nos quedaríamos. A ver, señor Quiroga, hasta donde yo sé, un medicamento convencional, entre comillas, que llega a una farmacia, ha sufrido, experimentado una serie de controles previos que permiten que se llegue. Hay agencias del medicamento, etcétera, etcétera. ¿Qué controles previos pasa? Pues no sé, tengo aquí delante el Sedatif. Otro equívoco, digamos. La Agencia Española del Medicamento precisamente ha encuadrado los medicamentos homeopáticos por ley en una serie de medicamentos, y entonces le exige lo que ese encuadre significa.
Y no solo están los medicamentos homeopáticos, sino hay ciertas vacunas, hay ciertos otros tipos de medicamentos de contraste, etcétera, etcétera, o otros tipos de medicina tradicional. Por lo tanto, por ley está encuadrada ahí y le exige lo que le exige. Entonces, digamos a la ley o a la agencia lo que sea menester, pero mientras tanto los medicamentos homeopáticos son medicamentos y se venden en farmacia y ya te digo, pasan los controles que pasan derivados del encuadramiento en el que está por ley. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Gonzalo Quiroga, tendremos ocasión seguro de retomar este asunto. Muchísimas gracias en cualquier caso por atendernos. Un placer, desde aquí, desde Galicia. Adiós. Buenas noches. ¿Algo que decir? Sí, bueno, sí, es cierto que en algún medicamento de medicina convencional no se sabe su mecanismo de acción íntimo, pero yo no haría un cuerpo del tratado donde no sabes de ninguno, cómo funciona ninguno, porque es el mecanismo de la homeopatía el que no funciona. No, es que lo llamativo es que siempre las preguntas concretas se responden con muchas dudas por parte de ellos, ¿no? Y hablar y llamar y echarle, bueno, quiero decir, ponerte encima a los pacientes, como si, no, sacar la pseudociencia de la universidad no tiene nada que ver con los pacientes. En todo caso es un favor que se le da a los pacientes. ¿Dónde van a ir estos 15 millones? No van a ir a ningún sitio. Bueno, 15 millones que lo leyó en la prensa, ¿no? Que dijo él. No van a ir a ningún sitio, van a ir a su médico cuando estén enfermos. Que evidentemente hay muchas cosas que mejorar de medicina, los tiempos de atención, las formas de atención, por supuesto, y muchas cosas. Vamos a ver porque, como decía, se han tomado los dos paquetes, aquí los tenemos. Bueno, como decíamos, tiene aspecto de medicamento, el blister correspondiente, el prospecto. Te queda una, vaya por Dios. No tiene número de registro. Bueno, pues ¿para qué está indicado Sedatif PC? Comprimidos, medicamento homeopático. Bueno, se presenta en caja de 40 comprimidos. Es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente para aliviar los trastornos emocionales y de ansiedad que pueden venir acompañados de posibles trastornos de sueño. ¿Qué os tendría que pasar después de...? Después de tomarme 40... bueno, si esto fuese Valium, imagínate, o un ansiolítico para dormir, una benzodiazepina, ahora mismo tendría que estar ya... Tendrías ya que empezar a notar ya que algo te está pasando. Camino al hospital o mal va con la cosa. Bueno, Manuel y Manuel, ya para terminar, como científicos que sois, ¿qué sentimientos produce? Bueno, que cada poco tiempo estemos hablando de esto, en los medios de comunicación, que haya personas que hacen colas en consultas de esta naturaleza. ¿Qué sentís? ¿Qué os parece? ¿Qué creéis que está fallando la sociedad? ¿O? Es un poco de déjà vu, pero lo que él decía antes del máster, de que esto también se sabía hace 20 años, y dice, sí, pero hace 20 años empezaban a testear todas las cosas, tanto en medicina como en las medicinas alternativas. Por eso nos ha saltado hasta ahora. Cuando nos vean dentro de 125 años, 150 años, dirán, mira, en el 2016 tomaban azúcar y tal como pastilla. Bueno, se ha tomado siempre placebo como tal, pero institucionalizarlo no me parece bien. Manuel. Pues el otro día estaban diciendo, a raíz del debate y además lo que estaba diciendo Poinsot en la conferencia de prensa, que precisamente ellos lo único que querían era aportar información al consumidor para que supiera lo que está sucediendo, y lo que estamos viendo en casos como el del doctor Fernández Quiroga es que es todo lo contrario. Se le hace una pregunta y se escaquea, pues se le pregunta cuáles son los controles que tienen que pasar, y dices que precisamente el único control que tiene que pasar es que no haga nada, porque se le exige que tenga diluciones y que no pruebe nada. Al contrario, si un medicamento homeopático tiene un efecto, no puede ser un medicamento homeopático. O sea, pasa los controles porque no hace nada. Exacto, es lo que se le exige, es lo que le exige el proyecto de ley. Y después, pues yo creo que es al contrario, que a mayor información, y esto se va teniendo, no está pasando con todas las disciplinas, pero bueno, iremos poco a poco, pero en este caso se está viendo cuando se informa. Esto que a la decía gente la directiva de Boirón precisamente en esa rueda de prensa, que se acabó convirtiendo en una especie de sainete con los periodistas haciendo preguntas que ella era incapaz de contestar, con bueno, un desarrollo después en Twitter que se convirtió aquello en una risa. No sé qué te iba a preguntar precisamente. Da la sensación de que en España, bueno, hay una cierta sensibilidad con este asunto, o que mensajes como los vuestros, desde plataformas como las vuestras, pues están llegando a algunas personas. ¿Tenéis esa sensación o la contraria? La sensación de que este tipo de sitios cada vez tienen más seguidores. Yo sí tengo la sensación de que está llegando bien, pero porque España es un país donde en realidad la homeopatía no tenía el arraigo que tiene en otros sitios. Esto mismo en Francia no está pasando, en Alemania no está pasando, en el Reino Unido pues murieron de éxito. Se estaban invirtiendo una cantidad tan importante de fondos públicos en homeopatía que pasó una auditoría y dice, ¿qué estamos haciendo? Y además en Australia han sacado un informe, hablaba el caballero de cinco metaanálisis que decían un poco a favor, todos son metaanálisis hechos por homeópatas, en los que además, si uno lee las conclusiones,
pues también son interesantes, hay que leer un poquito. Pero, por ejemplo, paseaban mucho el informe suizo, porque en Suiza pues, la Oficina Federal de Salud encargó una serie de informes y uno de ellos, el que encargó a los homeópatas, salió positivo, curiosamente. Bueno, pues se hartaron de decir el informe suizo encargado por el gobierno que avala la homeopatía. Y después, como hubo un referéndum en Suiza, y eso sí, porque en Suiza son muy respetuosos con esto, en el que la gente expresaba su preferencia porque estuvieran cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, el gobierno ha decidido introducirlo, pero sigue estando publicada la nota de la Oficina del Medicamento diciendo esto es contra la opinión científica y técnica de los médicos de aquí, que quede claro. Esto es una decisión del público. Es cierto que esta semana han ido las cosas, como se ve, parece muy rápido, ¿no? La semana pasada el máster de Barcelona, una semana antes otro máster que había caído, y esta semana lo de Boirón. Pero yo creo que no deberíamos olvidarnos de una cosa, y es de la declaración ese mismo día del presidente de los colegios médicos, de la Organización Médica Colegial, diciendo que esto tenía que acabarse. Porque tampoco lo dijo con mucha educación y tal, la medicina homeopática está permitida, es una profesión legal en España, pero esto hay que irlo sacando de los colegios, y ya no digo de la universidad. No os pregunté por la Universidad de Santiago, porque estamos hablando de la de Barcelona, en donde efectivamente el máster ha sido suprimido, pero estamos hablando de la de Santiago, como quedó de manifiesto con complicaciones para que nos lo expliquen. No fuimos capaces de hablar con el responsable de ese máster. No sé qué os parece, que tengamos esto aquí, en la Universidad Pública Gallega. Hombre, y además por eso la universidad pues me duele especialmente. De las primeras cosas y lo primero con lo que saltamos es que, bueno, ya hablaremos de si esto es científico, si no, si te beneficia o no, pero lo primero, fuera de la universidad y dentro de la universidad, fuera de la pública. O sea, yo me alegro muchísimo de que Borja Merino y se haya animado a sacar la petición y la apoyo vehementemente, porque además son nuestros vecinos. Es cierto que estas cosas, podríamos decir, en la Universidad de La Coruña no tenemos, hombre, no hay la misma intensidad en formación sanitaria en la Universidad de La Coruña, y esto tiende a concentrarse en todas las facultades de medicina. Ahí estamos. Entonces no es por decir que somos más listos que lo de Santiago. Bueno, seguramente si aquí tuviéramos facultad de medicina, alguien intentaría colarse también. Igual. Bueno, pues sospecho que os voy a volver a molestar, no para que os volváis a suicidar, pero para cualquier otro asunto, y hablar de ciencia, que siempre es un auténtico placer aquí en este programa. Manuel Castro, Manuel Herrador, de verdad, muy pendientes estamos de todo lo que nos contéis a través de las redes y de esas cuentas de Twitter que hoy hemos tratado de compartir con nuestros espectadores. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias, Pablo, también. Vamos a hacer una pausa publicitaria, muchas cosas de las que hablar, visita de Pedro Sánchez y el piedra, papel, tijera aplicado a Podemos. Enseguida volvemos.